Complacidos de la presencia vuestra en una conferencia más de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Y esta tarde vamos a ver los desafíos humanitarios en los conflictos armados modernos. Y tenemos el gusto de presentar aquí a dos ponentes, ¿no? Voluntarios de la Cruz Roja, como ya los veis. Sí, ¿no? Manuel Fernández Gómez es ex delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, jurista especializado en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y también Mercedes Teijeiro, que es responsable de la Agenda 2030 del Comité Comarcal de la Cuenca Alta de Manzanares de la Cruz Roja de España. Entonces ellos nos van a conversar sobre su proyecto y cómo lo está manejando la Cruz Roja. Quiero agradecer al personal de sonido, de grabación que siempre nos acompañan en estas charlas y pedirles a todos que por favor sus teléfonos móviles estén en modo silencio a efectos de no interrumpir la conferencia. Muchas gracias y un gusto de escucharles. Mercedes no es muy partidaria, pero buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Os saludamos la gente de Cruz Roja, bienvenidos. Disculpe, pero me había dejado el teléfono encendido, como suele pasar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia coloquio. Gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por incluirnos en su calendario de actividades y vamos a intentar que haya tiempo para la conferencia, para las preguntas, las dudas e incluso para un pequeño juego de rol. Para empezar, recordar unas pequeñas pinceladas sobre Cruz Roja y sobre nuestra asamblea. Manuel y yo somos voluntarios en la Asamblea Comarcal de Cuenca del Manzanares y en ella atendemos a 7 poblaciones: a Colmenar Viejo, a Tres Cantos, a Guadalís, a Soto del Real, a Manzanares el Real, a Miraflores y a una agrupación Bocema que tiene a El Boalo, a Cerceda y a Matalpino. Y tenemos 2 sedes, una en Colmenar Viejo y otra en Tres Cantos. En estas instalaciones se desarrollan en ambas todos los proyectos y todos los programas. Se desarrollan, entre otros programas, intervención e inclusión social, que incluye proyectos como extrema vulnerabilidad, mayores, emigrantes. También hay un programa sobre empleo. Tenemos a Cruz Roja de la Juventud, tenemos otro programa sobre el desarrollo institucional, otro sobre salud y medio ambiente, tenemos socorros y emergencias, porque tenemos una ambulancia en nuestra sede de Colmenar, y también tenemos Agenda 2030. El movimiento de Cruz Roja se rige por 7 principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, que orientan la acción de todas las organizaciones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la actualidad. Permítanme un pequeño paréntesis para agradecer a todos nuestros socios y socias su generosidad en sus aportaciones y que nos permiten cubrir más del 80% del presupuesto de nuestra asamblea. Y eso nos permite a Cruz Roja seguir siendo independientes. Y esa independencia, a su vez, nos sirve para poder seguir siendo neutrales. Neutrales en un momento tan importante con tantos conflictos armados. Por otro lado, algunos de ustedes tendrán muy presente la DANA que hemos sufrido no hace muchos meses. No voy a abrumarles con cifras,
Solo quiero comentarles que Cruz Roja también se encuentra entre los damnificados. El Centro Logístico de la provincia de Valencia, con material para emergencias y para servicios generales, se vio afectado. 12 vehículos quedaron inutilizados. 12 asambleas locales fueron afectadas, de las que 4 asambleas y 3 puntos de actividad quedaron totalmente inutilizados. Pero allí estuvo Cruz Roja desde el principio y allí está para quedarse. Para Cruz Roja es una carrera de fondo porque el proyecto tendrá en su totalidad una duración de 36 meses. Actualmente se están entregando tarjetas con importes de hasta 1.000 euros a personas físicas y de hasta 6.000 para jurídicas. Y ya hemos entregado casi 30 millones de euros en ayudas, porque gracias a la generosidad y a las donaciones, Cruz Roja recibió alrededor de 1 millón de euros para repartir en Valencia. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que con sus aportaciones han conseguido ese pequeño milagro de que podamos estar allí 36 meses ayudando. Voluntarios de toda España, unos de forma presencial y otros trabajando en remoto, están y seguirán colaborando en lo que este proyecto esté abierto para que esas personas estén lo mejor atendidas posible. Y centrándonos en el tema de hoy, desde la firma en 2015 de la Agenda 2030, Cruz Roja se ha alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es, bajo el amparo del ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que mi compañero Manuel Fernández va a desarrollar esta conferencia. Muchas gracias a todos y doy paso a Manuel. ¿Se me oye así? Sí. Perfecto. Bueno, todos sabemos las acciones que desarrolla la Cruz Roja, o nos las imaginamos, muchas de las que desarrolla en el territorio español. En el territorio español, entre otras, hay algunas que están muy visibles. Por ejemplo, todo lo que prácticamente casi todos los días vemos en la televisión de los voluntarios de Cruz Roja y profesionales de Cruz Roja en las costas canarias y en otras, atendiendo a las personas que vienen en las pateras. Es decir, es un ejemplo, ¿no?, de otro tipo de actividades que venimos haciendo. Pero de lo que yo voy a hablar es, bueno, de lo que nosotros vamos a hablar es de el momento en el que estamos viviendo a nivel internacional, los desastres que estamos viviendo a nivel internacional en términos muy generales y muy concretos de determinado tipo de conflictos armados, y qué es lo que viene haciendo la Cruz Roja en relación con esa situación, por una parte, y por otra parte, pues si nos da tiempo, para también comentar algunos aspectos que expliquen hasta cómo hemos llegado en este momento la Cruz Roja a la situación en la que estamos en el mundo y lo que venimos haciendo en relación con esta cuestión de los conflictos armados y las necesidades humanitarias derivadas de los conflictos armados desde el año 1864, es decir, ya ha llovido un poco, que es cuando comenzó a existir la Cruz Roja en el mundo y también en España, porque España fue uno de los estados y uno de los países fundadores, ¿no?, fundadores de ese movimiento internacional. Este mes de octubre, el último mes de octubre del año 2024, tuvo lugar una conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se llamó, que fue la 34 Conferencia Internacional. La conferencia internacional primera fue en el año 1864 y la número 34 acaba de ser en el mes de octubre, finalizó en el mes de octubre del año pasado, es decir, del 2024. Estas conferencias internacionales se celebran, se han venido celebrando en todo este tiempo aproximadamente cada 4 años. Aproximadamente, porque no siempre se han celebrado matemáticamente cada 4 años, pero aproximadamente cada 4 años. ¿Qué es una conferencia internacional de la Cruz Roja y para qué ha servido y para qué sirve? Y qué consecuencias tiene para todos y cada uno de nosotros, y sobre todo de los que en este momento
formamos parte de ella y de nuestro país, porque resulta que cada conferencia internacional es una reunión en la que participan todos y cada uno de los representantes de las cruces rojas o medias lunas rojas del mundo, que somos me parece que 193 o algo así, o 193, porque prácticamente hay o una sociedad nacional de la Cruz Roja o una sociedad nacional de la media luna roja en todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo. Y entonces un representante de cada una de esas organizaciones se reúne con una representación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que luego hablaremos de ello si tenemos ocasión y tiempo, y con una representación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La federación, que es, pues, como su nombre indica, todas y cada una de esas 193 organizaciones forman una asociación, y esa asociación, que es una federación, es la Federación Internacional. Quien dirige la Federación Internacional en este momento es una señora de nacionalidad estadounidense, y quien dirige el Comité Internacional es una señora, por primera vez en toda la historia del Comité Internacional, es una señora que lo dirige desde el año 2023, que es de nacionalidad suiza. Y junto a todos estos representantes se juntan los representantes de los estados del mundo, de todos aquellos estados del mundo que han firmado los convenios de Ginebra en el año 1949 o que después se han adherido a los convenios de Ginebra en el año 1949. Esto es una particularidad y una característica importante de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, porque es prácticamente la única organización internacional no gubernamental, es decir, que no representa a ningún gobierno, que se reúne y tiene la facultad de reunirse con los representantes de los estados para hablar de las cuestiones humanitarias en el mundo, cómo están y cómo pueden mejorar. Pues en ese periodo de tiempo entre una conferencia internacional y otra conferencia internacional hay una comisión permanente que es la que dirige todo el movimiento. ¿Y quién la preside en este momento? Por segunda vez, porque son mandatos de 4 años que solo pueden renovarse una vez. Es decir, la actual presidenta, que ha sido elegida hace un mes o 2 meses, es una señora que se llama Mercedes Babé. El nombre les sonará como un nombre bastante castellano o bastante español, y efectivamente ella lo es, lo que quiere decir que en este momento la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional está presidida por esta señora, la señora Mercedes Babé, que la dirige no en nombre de la Cruz Roja Española. Esto es importante, aunque ella evidentemente es miembro de la Cruz Roja Española, pero no lo dirige en nombre de la Cruz Roja Española, sino que lo dirige a título individual. Lo mismo que el vicepresidente, que es un señor que es de nacionalidad china, por primera vez es de nacionalidad china un vicepresidente de la conferencia internacional, que no está como vicepresidente en representación de la Cruz Roja de China, sino a título individual. Y junto a él, pues varios más, entre otros, la representante del Comité Internacional, la representante de la Federación Internacional y de otras sociedades nacionales. La conferencia internacional ha adoptado, cuando se reúne la conferencia internacional, un poquito antes, se reúnen las organizaciones de la Cruz Roja en lo que se llama el Consejo de Delegados, y ahí adopta una serie de resoluciones y las propuestas que va a hacer a los estados. A consecuencia de la conferencia han salido 6 resoluciones, de las cuales nosotros, primero, en la convocatoria que la Universidad Popular ha hecho, figura unos enlaces donde vienen las 6 resoluciones de la Federación Internacional y las 9 resoluciones del Consejo de Delegados. Entre las nuevas resoluciones del Consejo de Delegados hay una muy novedosa relativa a las armas, es decir, relativa al armamento que se está utilizando y que se ha utilizado en los conflictos armados recientes, y es una resolución muy, muy interesante para cualquiera, pero para quien esté interesado en las cuestiones vinculadas con el desarrollo de los conflictos armados y las consecuencias que el uso de determinado tipo de armas tienen, es de mayor interés que para cualquiera otro.
Y luego hay una cuestión de mucho interés reciente también, que es lo que se refiere, y eso es una resolución, una de las 6 de la conferencia internacional y otra de las 9 del Consejo de Delegados, y es sobre la relación entre la sociedad nacional de Israel y la sociedad nacional de Palestina. Ahora hablaremos de eso si surge el interés, y porque es un asunto que la Cruz Roja Internacional viene tratando prácticamente no desde que empezó el conflicto en Palestina, que empezó en el año 1948-49, pero sí desde que el conflicto en Palestina se transformó en un conflicto donde se produce una situación ya permanente de ocupación por parte del Estado de Israel de determinado tipo de territorios. Y esa situación, a partir de 1967, fue una situación en la que se creó o se dieron los pasos para la creación de una sociedad nacional de la Media Luna Roja Palestina, que ya lo hablaremos más tranquilamente si tienen interés a lo largo de la conferencia de hoy. Pero este es un tema, el de la situación en Palestina, es un tema que ha generado la atención del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no desde que empezó, ya digo, que fue en el año 1948, pero sí desde el año 1967, en el que tuvo lugar una nueva situación política y jurídica desde el punto de vista del derecho internacional relacionado con la ocupación de los territorios de Palestina por parte del Estado de Israel. Hay otra cuestión que también se ha tratado y que se viene tratando desde que existió, desde que se produjo y desde que se generó, y que viene tratándose desde los convenios de Ginebra de 1949, que es la situación del arma nuclear. Las primeras bombas nucleares que se utilizaron en el planeta Tierra fueron en el año 1945, como todos ustedes saben, y tuvieron lugar en el bombardeo sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En ese momento estuvo presente allí, acudió inmediatamente un delegado del Comité Internacional muy emblemático que se llamaba Junot, pero no me acuerdo el nombre, Junot, era el apellido, Marcel Junot. Marcel Junot fue un delegado emblemático y estuvo presente no en el momento del bombardeo, pero muy poco después de los bombardeos, tanto de Hiroshima como de Nagasaki, y llegó ahora hablaremos de él un poco más, y llegó a la conclusión de que el arma nuclear era algo completamente nuevo, en lo cual tuvo toda la razón del mundo, y que además de que era algo completamente nuevo, era algo que desde el punto de vista de la situación de los conflictos armados era tan demoledor, que era necesario, si se podía, era necesario prohibirlo. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Internacional, en los convenios de Ginebra de 1949, es decir, 4 años después del primer uso de la bomba nuclear, intentó que se produjera una prohibición de las armas nucleares, pero fue un intento fallido, como lo ha seguido siendo durante todos estos años desde después de 1949. Es decir, las armas nucleares no solamente no han sido prohibidas, sino que han aumentado su capacidad de destrucción y han aumentado su existencia, porque si en aquel momento había un solo país que utilizó el arma nuclear, muy pronto empezó a haber otro más, y después hasta el momento actual en el que hay ya por lo menos 5 o 6 países que son propietarios de armas nucleares y que las tienen, y que esperemos que no las manejen, pero que las pueden manejar, Estos dos temas, que son uno, el que les he comentado de Palestina, y otro, el que les he comentado del arma nuclear, son dos ejemplos en los cuales podemos fijarnos, porque son temas de actualidad de vigente actualidad y de actualidad prolongada en el tiempo, Pero esta prolongación, y en el caso sobre todo de las armas nucleares, con una falta de éxito
por los intentos del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para conseguir la prohibición, y en otros muchos casos, sin embargo, ha tenido éxito la acción de la Cruz Roja en relación con el uso de determinado tipo de armas y con el uso y con el establecimiento de recomendaciones y normas vinculadas a los convenios de Ginebra para el desarrollo de los conflictos armados o para la acción militar en los conflictos armados por parte de los diferentes agentes o sujetos armados en esos conflictos. Algún ejemplo relativamente poco conocido pero muy interesante fue la prohibición del uso del arma láser. El arma láser fue un arma que estuvo a punto de producirse y la actividad de la Cruz Roja, o sea, del movimiento internacional de la Cruz Roja, consiguió que se aceptara el no uso del arma láser. Otro efecto positivo de la acción directa de la Cruz Roja en relación con el armamento ha sido el de las minas terrestres antipersonal. No fue una acción solo de la Cruz Roja, ni mucho menos, pero la Cruz Roja contribuyó de forma importante a que se firmara un tratado en relación con el tema de las minas terrestres antipersonal, que ha tenido una prohibición importante y bastante efectiva, o relativamente efectiva, en el desarrollo de determinado tipo de conflictos armados posteriores. Porque lo que la Cruz Roja se plantea desde el punto de vista internacional la Cruz Roja no es una organización, no ha sido nunca una organización pacifista, es decir, ha sido una organización y sigue siendo una organización con una vocación de paz muy importante. Considera que el derecho internacional humanitario, si se cumple, es un factor muy positivo para la paz, aunque no es la paz en sí misma, y esta cuestión, esta forma de actuar de la Cruz Roja en el mundo ya empezó desde el momento de su nacimiento. Cuando nació en 1864, uno de sus fundadores, el señor Henry Dunant, recibió al poco tiempo, recibió el Premio Nobel de la Paz, aunque lo recibió a la vez que otra persona que sí era un representante del movimiento pacifista de ese momento, es decir, una persona que propugnaba abiertamente la eliminación de las guerras y de las armas y de los conflictos armados en el mundo. La Cruz Roja en ese momento, y después, no lo ha planteado eso nunca, le gustaría que no hubiera conflictos armados, pero ha centrado su actuación principalmente en promover normas jurídicas internacionales para que esas normas jurídicas internacionales establezcan determinado tipo de limitaciones a las formas de hacer la guerra y al uso y al empleo de las armas. Esto es lo que, desde el punto de vista internacional y en relación con los conflictos armados, es el papel principal de la Cruz Roja. No es el único, pero es el papel principal. Y cuando veamos un poquito más la historia del movimiento internacional, veremos cómo eso se ha ido cuajando, cómo eso se ha ido articulando, para centrarnos en el momento actual, que es un momento muy crítico. Es un momento muy crítico porque, si bien es verdad que el derecho internacional existe, y existen los 4 convenios de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales de 1977, adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, y en esos tratados internacionales, que no son los únicos, pero sí son los esenciales, en esos tratados internacionales se establecen normas muy precisas respecto a cómo utilizar determinado tipo de armas, si se pueden utilizar o no se pueden utilizar y en qué condiciones, por una parte, y por otra parte, cómo proteger a los determinados tipos de personas que sufren las consecuencias directas de los conflictos armados. Eso es básicamente el papel del derecho internacional humanitario, que nació en 1864 con el primer convenio de Ginebra y que en la actualidad tiene los 4 convenios de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales 1 y 2 del año 1977. Pues el nivel de incumplimiento de los convenios de Ginebra, o digámoslo así, del derecho internacional humanitario,
es muy alto. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido muy alto, o mejor dicho, bastante más alto de lo que debiera el nivel de cumplimiento del derecho internacional humanitario. Les voy a poner un ejemplo que seguro que conocen. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945, hubo, entre otras cosas, hubo dos grandes genocidios. Dos grandes holocaustos. Uno en el continente asiático, cosa poco conocida, pero uno en el continente asiático que tuvo más muertos que los que hubo en el continente europeo. Y entonces, ¿dónde estaba la protección jurídica del derecho internacional humanitario para ese fenómeno? Por una parte. Y por otra parte, el uso de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki y el uso de determinado tipo de armas durante la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera pusieron en evidencia carencias importantes en el derecho internacional de aquel momento y de aquella época y en la práctica de la acción militar o de la acción combativa durante el desarrollo de ese conflicto armado de 1939 hasta 1945. Hasta tal punto que, aunque la acción de la Cruz Roja fue tremendamente interesante y tremendamente positiva, tanto en el continente asiático como en el continente europeo, de alguna manera estuvo en cuestión, o fue cuestionada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en los campos de concentración conocidos bajo la jurisdicción de las Waffen-SS en el continente europeo, no se vio a la Cruz Roja Internacional. ¿Y por qué no se vio a la Cruz Roja Internacional en esos campos de prisioneros? Porque había dos cosas: los campos de concentración orientados hacia la población civil, por ejemplo, mayoritariamente, no solo, pero mayoritariamente hacia los judíos en el continente europeo, y los campos de prisioneros donde había multitud de soldados de diversas nacionalidades que estaban en situación de prisioneros y que no tuvieron o tuvieron muy poca protección internacional. Esta es una cuestión que fue muy debatida después de la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia de esos debates se planteó, entre otras cosas, la elaboración de los 4 convenios de Ginebra de 1949 y la aprobación de esos 4 convenios de Ginebra. ¿Qué pasaba con los prisioneros soviéticos en los campos de prisioneros bajo la jurisdicción del ejército alemán? No tenían ningún tipo de protección jurídica internacional. ¿Por qué? Porque el tratado, por muchos motivos, pero uno de ellos porque el tratado internacional que era vigente para la protección de los prisioneros de guerra era el tercer convenio de Ginebra, que empezó a entrar en vigor en el año 1929, pero la Unión Soviética no lo había firmado. Como la Unión Soviética no había firmado ese tratado, para las autoridades soviéticas, digámoslo así, cumplir ese tratado no era una obligación jurídica internacional, y para las autoridades alemanas sí lo era, pero las autoridades alemanas, como no había reciprocidad de la Unión Soviética, no cumplieron, aunque tenían la obligación de cumplirlo, porque sí lo tenían firmado, no cumplieron con ese tercer convenio de Ginebra firmado en el año 1929 para la protección, entre otros, de los prisioneros de guerra. Este es un ejemplo, pero en el ámbito asiático fue lo mismo, porque el Japón imperial de Hirohito no tenía firmado tampoco el tercer convenio de Ginebra, con lo cual esas películas que hemos visto respecto al maltrato de los soldados japoneses a los prisioneros británicos o en el puente sobre el Rockway u otras, tenían esa realidad concreta a la que había que se produjo. Entonces, hoy estamos viendo cómo está habiendo un retroceso importante del cumplimiento del derecho internacional humanitario. En el caso concreto por ejemplo, de Israel y Palestina, hay que tener en cuenta dos cosas, o varias cosas, pero una de ellas. Durante décadas el Comité Internacional, ya hemos visto en estos días, acabamos de ver cómo el Comité Internacional de la Cruz Roja ha participado de forma directa en el intercambio de los rehenes israelíes en manos de las autoridades de Gaza, de los rehenes israelíes y su entrega al ejército israelí y al Estado israelí.
Y lo hemos visto también lo mismo hace X tiempo, yo ya no recuerdo cuánto, pero los primeros rehenes que fueron liberados por las autoridades de Gaza fueron liberados y fueron entregados al Comité Internacional para su entrega a las autoridades israelíes. Sin embargo, poco más hemos podido ver. ¿Por qué hemos podido ver poco más? Porque desde el mes de octubre del año 2023 las autoridades israelíes prohibieron la intervención del Comité Internacional y la visita del Comité Internacional a los presos, a las personas privadas de libertad en los centros de detención israelíes, a los palestinos que allí se encontraban, cosa que el Comité Internacional venía haciendo desde décadas. Es decir, durante décadas el Comité Internacional de la Cruz Roja había visitado, como es una de sus tareas, había visitado a los presos palestinos bajo la autoridad israelí, y a partir del mes de octubre del año 2023 se le prohibió. Es decir, que no ha habido visita ninguna desde el 2023 hasta el momento actual en este caso concreto a los presos de Palestina o a los presos palestinos en manos de las autoridades israelíes. Sin embargo, a pesar de todo, pues ahí está el Comité Internacional. En cuanto le dejan una oportunidad, pum, ahí se mete, y ahí los habréis visto en la televisión, para hacerse cargo de los rehenes y devolverlos a Israel, y viceversa, a los presos palestinos que son liberados a consecuencia de esta situación de conflicto. Yo podría seguir hablando un montón de tiempo, pero casi prefiero dejar de hablar y que hablemos. Es decir, que las cuestiones que os preocupan las tratemos, que son muchas. Si os parece, vamos. Bueno, ¿alguien desea hacer alguna pregunta, algún inciso? Por favor. Cuando habéis presentado la conferencia, habéis hablado de los desafíos armados modernos, que creo que se va a hablar de eso. Entonces, ahora mismo estamos amenazados por todos lados. Putin nos ha amenazado con una guerra nuclear, Trump con una tercera guerra mundial. Cruz Roja tiene, no sé, reuniones, planteamientos, perdón, que no, se me olvida el micro. Reuniones, planteamientos, programas, protocolos, no sé, de actuación en caso de algún conflicto de estos. No sé, se me ocurre. Bueno. Al estar planteada la conferencia, sí. Si me vais a permitir que haga un comentario, menos mal que existe la Cruz Roja. Menos mal que existe la Cruz Roja, porque si la Cruz Roja no existiera, o sea, hoy en algunos de los conflictos armados que estamos viendo en la televisión, los incumplimientos del derecho internacional humanitario son constantes. Por ejemplo, una de las cuestiones que no está permitido por el Cuarto Convenio de Ginebra, y tampoco está permitido por el Protocolo 1 o por el Protocolo 2 de 1977, es la acción militar indiscriminada contra la población civil. El Convenio Cuarto de Ginebra precisamente se creó y se firmó al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial se había producido un número de muertes y de víctimas entre la población civil, entre los no combatientes, proporcionalmente y enormemente superior al que había tenido lugar durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces precisamente fue la época de los bombardeos, es decir, de los bombardeos indiscriminados sobre las ciudades, por una parte, ¿no? Eso se vio más en el campo, en el territorio europeo que en el territorio asiático, hasta la bomba nuclear. Pero esa situación es la que provocó la creación del Cuarto Convenio de Ginebra, que era el Convenio de Ginebra que por primera vez establecía cierta protección internacional para los no combatientes, es decir, básicamente para la población civil.
Entonces, la prohibición del uso de la acción militar indiscriminada contra la población civil es uno de los conceptos y de los preceptos tanto del Cuarto Convenio de Ginebra como del Protocolo 1 y del Protocolo 2. Lo mismo que, en relación con eso, la necesidad de que los jefes militares tienen la obligación, cuando establece sus objetivos militares, tienen la obligación de distinguir entre lo que son los objetivos puramente militares para derrotar a la fuerza armada contraria, de lo que es la acción militar que produce efectos indiscriminados sobre la población civil de forma militarmente no necesaria. Es decir, el uso del arma y de la acción militar para sembrar la destrucción y para sembrar el pánico entre la población civil. Esto está completamente prohibido y sin embargo estamos viendo que se produce, recientemente al menos, se produce con una intensidad considerable, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que se ha tratado en esa conferencia internacional del mes de octubre. Bueno, Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que hace, una de sus labores es difundir el derecho internacional humanitario, estos 4 convenios de Ginebra más sus 2 protocolos adicionales, difundirlos entre los ejércitos y en tiempos de paz prepara a los militares en el conocimiento de ese derecho internacional humanitario, de lo que se llama el derecho de los conflictos armados. Esa es una de sus labores en tiempo de paz, el hacer que los militares o ponerse de acuerdo con los mandos militares para que siempre se sepa qué está de acuerdo con el derecho militar y qué no. Se supone que actualmente, nos lo contaba otro delegado de Carlos, ¿verdad?, que antes de disparar, de hacer un disparo comprometido, los militares lo comunican, lo dicen, lo advierten, y al final de la cadena hay un político que dice adelante. Entonces, en estas guerras que se están batallando ahora, muchas veces no son los militares hacen sus estrategias, presentan sus estrategias, dicen lo que hay que hacer, pero a veces no son los últimos en decidir. Entonces, el comité lo que hace es intentar que todo el mundo conozca esas normas e intentar que las cumplan. Pero Cruz Roja no tiene ni una policía ni una fuerza de choque que haga que la gente o que se cumplan esas leyes. Es un acuerdo internacional, un acuerdo entre caballeros, que antes eso funcionaba muy bien, se daba un apretón de manos, se firmaba, y que ahora parece ser que esa forma de vida poco a poco se está perdiendo. Pero el comité lo que hace es difundir las leyes entre los ejércitos para que cuando llega el momento del conflicto sepan que tienen que o deberían cumplir esas normas. Más preguntas. Venga. ¿Quién se anima? Allí. Tenemos por allí otra pregunta. Yo quisiera preguntar sobre qué relación existe entre la Cruz Roja y la Media Luna en relación con aspectos que tienen que ver también con la ONU. Es decir, cómo se interrelacionan la Cruz Roja, la ONU, incluso el Tribunal Internacional de la Haya, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, bueno, la ONU, primera cuestión, la ONU es, ¿qué es la ONU? La ONU es una organización internacional intergubernamental, es decir, está formada por los estados del mundo que forman parte de la ONU. Tiene una, digámoslo así, tiene una normativa jurídica que es la Carta de las Naciones Unidas, que se ha ido desarrollando fundamentalmente a través de sucesivas resoluciones o bien de la Asamblea General
o bien del Consejo de Seguridad o bien de algunas de las agencias propias de la ONU, y, digámoslo así, es entre comillas, lo que más se parece a un gobierno mundial. Lo que más se parece. No es que lo sea, pero es lo que más se parece a un gobierno mundial. ¿Qué es la Cruz Roja? Bueno, es muy jovencita. La ONU es muy jovencita comparada con la Cruz Roja. La ONU nace en 1945, aunque digámoslo así, cristaliza básicamente un poquito antes, en el año 1948, un poquito después, perdón, de 1945, y la Cruz Roja es más veterana, no es una organización gubernamental, es decir, no representa a ningún Estado en el mundo. Lo que tiene es la facultad de relacionarse con los Estados a través de las conferencias internacionales de las que os he hablado, por una parte, y dentro de cada país, cada sociedad nacional, o bien de la Cruz Roja o bien de la Media Luna Roja, tiene la facultad de relacionarse con la administración pública de su país con un matiz: para los asuntos humanitarios. Es decir, ni la Cruz Roja Española, luego podemos hablar de la Cruz Roja Española si queréis, por ejemplo, de qué pasó en la Guerra Civil durante la Cruz Roja Española, qué le pasó a la Cruz Roja Española durante la Guerra Civil, qué papel tuvo la Cruz Roja Española en la Guerra Carlista, es decir que... Pero el papel de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de cada país, en relación con las administraciones públicas de su país, es la de auxiliar de las administraciones públicas en asuntos humanitarios, no en otros, en asuntos humanitarios. ¿Qué relaciones tiene el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las Naciones Unidas? Pues en sí mismo no tiene ninguna relación, porque son entidades completamente diferentes. Colabora con prácticamente todas las agencias de las Naciones Unidas que tengan facultades de carácter humanitario. Por ejemplo, en el caso concreto de Palestina, de los territorios ocupados de Palestina, las Naciones Unidas, bueno, en relación con el tema de los refugiados, ya sabemos que hay una agencia de las Naciones Unidas que es el ACNUR. El ACNUR fue un poco posterior, se creó un poco después de la UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado de financiar hace ya algún tiempo, y la que el gobierno de Israel ha decidido prohibir su presencia y su actuación y su intervención en los territorios ocupados de Palestina. Pero la Cruz Roja en ese sentido colabora con las agencias humanitarias de las Naciones Unidas, pero no tiene ninguna relación ni mandato procedente de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se adoptan resoluciones tales como, también en relación con Palestina, tales como poner en pie una misión militar de paz, bueno, no exactamente de paz, pero sí una misión militar de paz en la frontera con el Líbano. Ahí hay desplegados pues, algunos miles de soldados, entre los cuales hay unos cuantos del ejército español, y ahí la Cruz Roja, ni la Cruz Roja libanesa, ni la Media Luna Roja palestina, ni nadie hace ahí nada o tiene nada que ver con esa misión militar como cosa general. A lo mejor en un momento concreto, puntualmente o lo que sea, pues si el Comité Internacional está por allí para hacer no sé qué, pues a lo mejor hacen algo, pero no tiene relaciones con las Naciones Unidas en ese sentido. Como las Naciones Unidas pusieron en pie desde 1948, como sabéis, fue el año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue el comienzo del derecho internacional de los derechos humanos. La Cruz Roja siempre ha visto con buenos ojos el derecho internacional de los derechos humanos, pero la tarea de la Cruz Roja ha estado centrada desde el punto de vista del derecho internacional
ha estado centrada en el derecho internacional humanitario, es decir, en el derecho internacional relacionado con los conflictos armados. Siempre ha sido favorable a los derechos humanos, pero nunca ha sido una organización como, por ejemplo, Amnistía Internacional o como, por ejemplo, American Watch u otras, que son organizaciones que se dedican a la vigilancia y a la observación y a la defensa de los derechos humanos. La Cruz Roja no. La Cruz Roja está centrada en otro ámbito, aunque evidentemente prácticamente toda la acción humanitaria de la Cruz Roja tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con la satisfacción de los derechos humanos de las personas que necesitan la acción humanitaria del tipo que sea. No sé si he respondido a tu pregunta. Ah, no, me has preguntado una cosa también más sobre el Tribunal de la Haya, me has dicho, ¿no? Hombre, sobre organismos de estos internacionales, nada más. Pero vamos, mi interés era con relación a la ONU. Vale, bueno, con el Tribunal Internacional de la Haya, y este es un tema que, bueno, una de las cuestiones es, bueno, y entonces, ¿quién hace cumplir el derecho internacional humanitario? Porque, ¿quién hace cumplir el derecho internacional humanitario? Porque, pues, hoy por hoy, la responsabilidad principal del cumplimiento del derecho internacional humanitario es de todos y cada uno de los estados que han firmado los convenios de Ginebra o otros tratados internacionales. Ese es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Hay alguna entidad? ¿Hay alguna entidad que tenga facultades o algún tipo de facultades para hacer cumplir en la medida de sus posibilidades el derecho internacional humanitario? Sí. ¿Cuál? El Tribunal Penal Permanente Internacional. Ese al que recientemente, primero, ese al que, por ejemplo, los Estados Unidos no reconoce jurisdicción, otros varios estados de los importantes del mundo tampoco le reconocen su jurisdicción, con lo cual no se sienten concernidos con las decisiones que ese tribunal pueda adoptar. En el último tiempo, como sabéis, el Tribunal Penal Permanente Internacional, la Fiscalía del Tribunal Penal Permanente Internacional ha dictado una orden de acusación y de detención respecto de dos dirigentes político y militar de Israel. Uno, el jefe del gobierno, Netanyahu, y otro, el ministro de Defensa. Sí, pero no en el caso concreto de Israel, me refiero. Esto es lo que pero Cruz Roja en eso es una cuestión de los estados, etc. Y el Tribunal Internacional de la Haya, que no es este, es otra cosa. Es un tribunal que depende de las Naciones Unidas. Es un tribunal en el que no tiene capacidad penal, es decir, tiene capacidad para dictar una sentencia, la que sea, mejor dicho, una resolución, la que sea, pero esa resolución ese tribunal no tiene facultades para que se ejecute. Entonces, recientemente, cuando empezó la historia de Gaza, la República Sudafricana inició un procedimiento ante el Tribunal Internacional de la Haya para pedir que el Tribunal Internacional de la Haya declarase que lo que estaba ocurriendo en Gaza era un genocidio. Eso es un ejemplo del tipo de actividad que el Tribunal Internacional de la Haya tiene. Hace algún tiempo también hubo una resolución del Tribunal Internacional de la Haya sobre el arma nuclear, en el cual yo no me acuerdo ya quién era quien hizo la petición de pedir la prohibición del arma nuclear al Tribunal Internacional, y el Tribunal Internacional dictó una resolución muy interesante desde un punto de vista jurídico en la que no prohibía el uso del arma nuclear, pero sí destacaba el carácter indiscriminado, generalizado y la necesidad y la conveniencia de que no se aplicase nunca o que no se utilizase nunca el arma nuclear. Bueno, esto es un ejemplo de lo que es el Tribunal Internacional de la Haya, que no es el Tribunal Penal Internacional. Más preguntas. ¿Una otra pregunta? Sí, por aquí. Hay muchas. La primera pregunta que quería haceros, bueno, ya me habéis respondido a las mismas, ¿qué repercusiones tendría para los países que han firmado los protocolos y todo esto el incumplirlo? Ya me habéis dicho que no pasa nada.
Perdona, sí, sí. No hay, o sea, ya lo tenemos muy claro. Y la segunda es que sí, ahora mismo todos tenemos televisados los conflictos de Israel, Palestina, Ucrania, pero me gustaría saber qué información tenéis vosotros sobre, por ejemplo, lo que está pasando en África. Si tenéis alguna información de lo que pasa en el Congo, cómo os llega a vosotros, si hay alguien allí que está vigilando, si hasta allí, hasta aquellos militares, digamos, llega la información, sea un poco, porque lo demás lo tenemos televisado y lo vamos viendo, y ahí sí se puede perseguir y se puede hacer, pero lo que pasa en África, yo creo que estamos ciegos y están pasando bastantes cosas. No sé si de eso tenéis alguna información, digamos, para actualizarla. Sí. Sobre el Congo, la verdad es que no tengo información que decirte sobre el Congo, pero sobre Sudán sí. Es muy raro que en una situación de conflicto no haya presencia del Comité Internacional, de conflicto armado. Por supuesto habrá, en el caso concreto del Congo, estará la Cruz Roja del Congo, que no sé exactamente en qué situación se encuentra, pero no sé si el Comité Internacional está interviniendo recientemente en la situación que hemos visto televisada que se ha producido en el Congo. No tengo información, no te puedo decir, pero en el de Sudán sí. Porque en Sudán, el Comité Internacional viene interviniendo desde hace mogollón de tiempo. Mogollón. No te sé decir cuánto tiempo lleva trabajando el Comité Internacional en Sudán, pero muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Es muy difícil que haya un conflicto, o sea, el Comité Internacional no interviene donde no se le permite intervenir. Donde se le permite, por ejemplo, si en este momento en Israel no se le permite intervenir, no interviene. Si se le autoriza a intervenir en el caso concreto de los rehenes, ahí está. Y en los conflictos armados en África prácticamente ha intervenido en todos, en todos. De Congo no te puedo decir, porque ahora mismo no lo sé. Te podría hablar de Congo en otro momento, pero ahora mismo no te sabría decir. Había más. Sí, yo había levantado la mano, pero no te molestes porque exactamente la misma pregunta que ha hecho este señor que acaba de... Era esa la pregunta que iba a hacer. Gracias. Hola, yo soy una voluntaria de Cruz Roja de esta asamblea, entonces barro para casa. Qué duda cabe que, bueno, estamos hablando un poco de lo que decía él, ¿no? Grandes conflictos armados tremendos que nos tienen a todos diciendo, bueno, pues, jolín, esto de los siete principios de Cruz Roja, a ver, la neutralidad, la imparcialidad, es que cuando lo que te apetece es venganza. No, o sea, cuesta, pero la verdad es que una vez que ya llevo bastantes años, creo que vamos a cobrar pues unos cuantos trienios en Cruz Roja, y productividad y esas cosas, llegas a comprender la importancia que tiene la mediación, ¿no? En pequeños conflictos pues que se han desarrollado en África, bueno, pequeños no para los que los viven, Asia, conflictos de etnias, religiosos, Centroamérica, y como dice Manuel, se van resolviendo, no ocupan las primeras portadas de los informativos, pero que un delegado se presente a resolver un conflicto entre guerrillas donde están masacrando al que va a la fuente a buscar agua para resolver el día a día, tiene muchísima importancia. O sea que ole por los delegados que van ahí, que a veces se convierten en objetivos, pero creo que la mediación hoy por hoy, o por lo menos es en tiempos de paro, lo que intentamos divulgar en centros es que son los auténticos héroes. O sea, la mediación es lo que va a resolver muchos de los conflictos, en el día a día y en grandes conflictos. Bueno, pues deciros que, por ejemplo, uno de los vídeos de hace tiempo del Comité Internacional de Cruz Roja era en Sudamérica y era pues un señor moreno, de talla no muy alta, que llevaba el peto con el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja y nos contaba que él había intervenido en una población que estaba en medio del fuego entre la guerrilla y el ejército. Entonces,
una señora salió a la huerta a por los tomates, la lechuga o lo que fuera y murió por fuego perdido, no sé cómo se llama, fuego amigo, creo que se llama eso, ¿no? O fuego cruzado. Bueno, pues este delegado lo que hizo fue hablar con las dos partes, consiguió que una de las partes se llevara el armamento unos metros o kilómetros un poquito más lejos, de manera que cambiara el ángulo de disparo y el pueblo quedó fuera de ese fuego cruzado. Eso generó que la población de ese pueblo no tuviera que emigrar, no tuviera que irse a la ciudad y no tuviera que empobrecerse. Y claro, cuando en el vídeo ves al señor que te lo está contando, es un señor que no lleva armas, es un señor que no lleva chaleco antibalas, es un señor que no lleva nada, va a cuerpo descubierto, solamente lleva como protección un peto blanco de algodón que lleva ahí puesto un emblema. Y eso, cuando ves el vídeo, te hace pensar hasta qué punto hay gente que está por el mundo intentando, como dice Esperanza, mediar de una manera muy sencilla, no logrando grandes cosas, no logrando la paz, pero sí logrando la paz para ese pueblo, y para ese pueblo ha sido muy importante. Luego este delegado se nos irá a otro sitio donde habrá otro conflicto parecido, similar, habrá prisioneros o tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Pero son esas pequeñas actuaciones que hacen esos delegados lo que hace que la vida de las personas que están sufriendo un conflicto armado a veces sea más vivible, por decirlo de alguna manera, y se pueda sufrir mejor. No sé si me hemos contestado. Venga, que ahora hay muchas manos. Sí, vamos a ver. En cualquier conflicto bélico comienza siendo una lucha de propaganda. Algunos teóricos distinguen entre poder duro y poder blando, ¿no? El poder duro es el de las bombas y los misiles directamente. El poder blando está en los medios de comunicación, las informaciones, los componentes morales de un bando o de otro que también están en conflicto, ¿no? Ahí estáis vosotros, en ese poder blando, como mediadores, ¿no? En algún caso, me parece muy bien que seáis lo más neutrales posible, pero en algún caso podríais, es decir, dais información cuando no os dejan ir a algún sitio o os lo calláis. Es decir, la Cruz Roja quiere ir a visitar una cárcel de Ucrania o quiere ir a visitar una cárcel del Congo o de sitios donde se sospecha o tal que, bueno, puede haber maltrato, y en unos sitios le dejan y en otros no le dejan. Ese sería un dato objetivo, de comunicar: en tal sitio me dejan hacer una inspección de tal tipo, en tal otro no me dejan. Por lo menos sería una información que el resto de la población le serviría para tener alguna valoración más objetiva. Yo te va a contestar Manuel, que es el especialista, pero yo te pregunto, si esa información la diésemos, ¿dónde se queda nuestra neutralidad? ¿Podríamos volver a ese país a interceder por esos prisioneros? ¿O es mejor que no digamos nada y sigamos, y sigamos con nuestra labor callada, intentando dar la vuelta por detrás de ese que no nos hace caso y conseguir que esos prisioneros tengan una atención médica, que podamos saber sus nombres y ponernos en contacto con sus familias, porque eso es lo que hacemos. Cuidamos de que los cuiden y cuidamos de que sus familias sepan que están vivos. Entonces, pero yo me pongo en que si mantenemos muchas veces el secreto, por llamarlo de alguna manera, o la prudencia, es porque sabemos que por otro lado a lo mejor lo podemos conseguir. Y entonces nuestros principios, uno de ellos es el primero,
que es humanidad, y aliviar el sufrimiento humano. Eso es lo primero que escribió nuestro fundador, aliviar el sufrimiento humano. Entonces, si vemos que hay un resquicio para poder aliviar ese sufrimiento humano, ¿por qué no lo vamos? En vez de darnos el gusto de decir este es el mal y te señalo con el dedo, intentamos poder conseguirlo. Y ahora le doy la palabra a Manuel. Perdón, que no soy yo quien No. para decir cómo tenéis que comportaros. No, que no. No, pero yo sois vosotros. pero que yo lo que te quiero explicar es Sí, ya, que al final lo comprendo, pero- ese silencio Sí, va en beneficio sí, de mucha gente. sí. Aunque a nosotros, y nos lo ha contado un Sí, delegado, sí. el día que tenía el billete de avión Sí. metido en su bolsillo, Sí. se fue a por el que él sabía que le estaba haciendo la vida imposible y le dijo algunos, y le dijo algunas cosas que nunca le habría dicho si tuviese que haber seguido allí. No es que se pusiera en plan borde ni nada, pero le dijo algunas verdades que si hubiese tenido que seguir en ese país no se las habría dicho. Los delegados se quedan con las ganas de decir muchas cosas. Bueno, sí, efectivamente, es una de las características de la intervención de Cruz Roja, no solo en situaciones de conflicto armado, también en otras, de catástrofe natural, de controversia religiosa, de controversia civil, pero es una de las características que, como todo, tiene su cosa positiva y su cosa no tan positiva. Desde el punto de vista general, histórico, de la acción y de los resultados de la acción de la Cruz Roja, es claramente positiva, porque si en un país donde tú lo que tienes que intentar, en un territorio donde tú lo que tienes que intentar es introducir ayuda humanitaria, asistir a las personas que están privadas de libertad, etc., si no tienes la autorización de quien tiene el control, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. O sea, tú no puedes denunciar, por ejemplo, en un centro penitenciario donde hay 700 detenidos, del tipo que sean. Pueden ser prisioneros de guerra, pueden ser personas privadas de libertad a consecuencia de una situación de conflicto, aunque no tengan técnicamente la calificación de prisioneros de guerra, y hay una persona, un funcionario o un responsable dentro de una prisión que es un canalla y que es un criminal y que empieza a pegar o incluso a torturar a algunos de los que allí se encuentran. Tú tienes dos posibilidades. Una, presentar una denuncia contra esa persona. Esa es una posibilidad. Otra, denuncia ante quién? ante quien sea. Bueno, ante quien sea, no. Ante quien sea, en el Pues país. si no tienes Espera, un jurado. en el país o fuera del país, ante quien sea. Digo, puedes presentar una denuncia ante el tribunal del país. Otra, hablar con su superior. Y hablar con su superior sobre lo que ha pasado, cómo ha pasado y el compromiso que tiene esa autoridad de que eso no ocurra. Lo mejor que puedes hacer es hablar con el superior. No es que el otro no puedas hacerlo en teoría, bueno, nosotros no lo podríamos hacer, pero bueno, hay gente que lo puede hacer, pero la cuestión de la acción general sobre este tipo de cosas, por parte de la Cruz Roja siempre es una discreción absoluta. No habréis oído ningún comunicado de protesta del Comité Internacional por privárseles de la posibilidad de visitar a los presos de Palestina. Pasado mañana, quizá esa prohibición desaparezca, o no, porque eso depende de un montón de cosas. Pero todo lo que se ha estado haciendo durante el tiempo que se ha podido hacer, bien hecho ha estado. En teoría, luego en la práctica se puede ver. Gracias. Yo quiero preguntarte, si son tan amables, que me digan si colaboran con Manos Unidas. Y si la respuesta es que no, es por qué. Bueno, Cruz Roja funciona autonómica por sí misma.
Entonces, es verdad que se firman convenios con diversas, se pueden firmar convenios, igual que se firman con ayuntamientos o con otras entidades, se podrían firmar con asociaciones, pero siempre hay que estudiarlo, hay que verlo y hay que ver qué nos une, qué nos separa y qué hay de por medio. Normalmente Cruz Roja no colabora, que yo sepa, no hay colaboración, que yo sepa, ni con otras ONGs. Normalmente todos vamos en defensa de los derechos humanos, pero como Cruz Roja no tiene la categoría de ONG. Cruz Roja está catalogada como movimiento internacional. Entonces, lo que hace, yo no puedo fundar una Cruz Roja por mi cuenta. Cruz Roja lo que hace es que el país que quiere tener una sociedad de Cruz Roja en su país habla con Ginebra, con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y hacen un convenio. En ese convenio que firma el país con la Federación, o con lo que va a ser la sociedad de Cruz Roja en ese país, ahí se marcan las pautas de lo que va a poder hacer Cruz Roja y de lo que a cambio va a poder hacer el país. Y en qué le vamos a ayudar a ese país y en qué no. Y ahí se firma. Es un convenio que se firma entre el gobierno que en ese momento haya, independientemente de cómo sea ese gobierno, y la sociedad. Siempre en ese convenio se hace saber que Cruz Roja se rige por 7 principios, que son los que he comentado antes. Esos 7 principios son iguales para todas las sociedades de la Cruz Roja que existen hoy en el mundo. Entonces, todos los convenios que se firman con las sociedades, con los gobiernos, se hacen diciendo, ok, te vamos a ayudar en todo lo que sea humanitario, pero ya sabes que nosotros somos neutrales, unidad, humanidad, etc. Entonces, eso es lo que le caracteriza a Cruz Roja, que solo hay una sociedad de Cruz Roja por país y que es independiente. Entonces, no se asocia con otras entidades porque mantiene su independencia. Entonces, difícil está que pueda firmar, asociarse con otras asociaciones, aunque todas defiendan lo mismo. Ya, pero no, porque Cruz Roja tiene, a través de, hemos estado hablando de la conferencia internacional. En esa conferencia internacional todos los delegados que han ido de cada país han presentado las necesidades que tiene su país en cuanto a servicios humanitarios. Y entonces, de ahí salen las normas que ese país va a, no las normas, sino los programas que la sociedad nacional de ese país va a implantar en su país. Es decir, que lo que se hace, lo que hace Cruz Roja Española no tiene por qué ser lo mismo que lo que hace la Cruz Roja Alemana, ni tiene por qué ser lo mismo que lo que hace la Cruz Roja nicaragüense, porque las poblaciones de cada país tienen unas necesidades, porque los gobiernos de cada país cubren unas necesidades. Si nos damos cuenta, Cruz Roja Española empezó teniendo muchos sanitarios, era sanidad en lo que se basaba. Teníamos el Hospital General de Cruz Roja, teníamos puestos de socorro en todas las carreteras y ahora Cruz Roja ha desaparecido de los puestos de socorro. El Hospital Central de Cruz Roja ahora funciona, pero no ya como hospital central, está dentro del sistema hospitalario público. Entonces, lo que hace Cruz Roja es, donde los estados no llegan, ella intenta solucionar los problemas humanitarios. Entonces, por ejemplo, en España el sistema sanitario es muy bueno, pues Cruz Roja
se ha ido echando atrás en ese tema para irse hacia la vulnerabilidad de las personas. En otros países no hay sistema sanitario y ahí está Cruz Roja montando hospitales, llevando comadronas, llevando pediatras, generando quirófanos y lo que haga falta. Cada país tiene unas necesidades y es en esta conferencia de la que antes os ha hablado Manuel, donde cada país dice qué necesidades tiene y desde ahí cada uno hacia su país se llevan cómo solucionarlo, y si va a haber otro país que le dice pues yo te ayudo porque yo te mando técnicos que te van a formar a tu personal. Entonces la independencia, que es uno de nuestros principios, pues nos hace ir independientes. Nada. Yo quería preguntar, es que siempre me ha llamado la atención cuando en un conflicto aparece la Cruz Roja y dice un convoy de la Cruz Roja ha sido bombardeado y han muerto, pues no sé, 10, 3, 4. ¿Y qué pasa con esos difuntos que ha pasado ahí? ¿Quién los recoge? ¿Quién hace algo por ellos? Porque claro, no creo que deban de quedarse allí en el conflicto así, como así. ¿Alguien se responsabiliza de eso? Claro. Y una segunda pregunta, ya viendo, a raíz de lo último que has comentado, sobre que hay unos gobiernos, bueno, hay que, para fundar Cruz Roja en cualquier país, tienes que consultar con el gobierno que haya en aquel momento. Pero si en aquel momento existe un gobierno que acepta y es amigo de la Cruz Roja, entre comillas, pero si llega un momento, un descerebrado como el Trump que ha llegado hasta salirse de la OMS y lo que sabemos que está haciendo, y dice mañana que la Cruz Roja me sobra, yo no quiero saber nada de esta gente y que aquí no pisen mi tierra, porque esto es de América para los americanos, ¿eh? Y Cruz Roja hace puñetas. ¿Eso se podría abordar? ¿Podría hacerlo este fulano o no podría hacerlo? Sí. Sí, señor. Sí, señor, porque Cruz Roja para llegar a un país necesita permiso para entrar en ese país. Siempre que se lleva ayuda humanitaria a cualquier país, siempre hay que pedir permiso para que entren las personas, para que entre la ayuda. Siempre. Nosotros, ni Cruz Roja, ni nadie se puede plantar en un país y decir, aquí estoy yo y aquí vengo yo con todo esto. Salvo en Europa, porque tenemos el acuerdo Schengen de intercambio y de que podemos pasar de un país a otro sin fronteras, que eso fue el tema de Ucrania. Pero en el resto del mundo no podemos coger la ayuda humanitaria de Cruz Roja y plantarnos donde queramos. Y un país es soberano para decir que rompe el convenio que tiene con Cruz Roja. Y Cruz Roja no puede hacer nada. Es un convenio. Que lo que se firma es un convenio entre la sociedad y el país. Y si el país dice me sobras, recogemos. ¿O no? Sí, de todas maneras, no es fácil que un Estado lo puede hacer, pero no es fácil que un Estado suprima la Cruz Roja de su país, porque le viene muy bien siempre. O sea, a cualquier Estado le viene bien tener una organización como la Cruz Roja que pueda ser auxiliar del mismo Estado en asuntos humanitarios. Por ejemplo, ahora mismo has señalado el caso concreto de los Estados Unidos. Como sabéis, en los Estados Unidos ahora mismo hay un proceso de desmantelamiento de lo que se llama la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Bueno, eso lo está haciendo dentro de su política, pero yo dudo mucho que una cosa así vaya a pasar con la Cruz Roja de los Estados Unidos. Dudo mucho. Puede ser, podría ocurrir, pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Entre otras cosas porque la Cruz Roja normalmente es barata. O es barata comparada con otras entidades. Es barata. Incluso aunque maneje mucho dinero la Cruz Roja, que tiene tiempos en los que maneja mucho dinero, pero es barata comparada con cualquier otra cosa que cualquier otro Estado quiera hacer desde el punto de vista humanitario. Y entonces renunciar a eso no es fácil, pero lo pueden hacer, sí, porque en definitiva si la administración pública de un país no quiere que haya Sociedad Nacional de la Cruz Roja, no la puede disolver.
¿Y los muertos propios cómo se soluciona? Con la gente que está. Con la gente que está, si hay un convoy en el cual se produce la muerte de todos los que están allí, o de los que van en el convoy, o de parte de los que van en el convoy, pues la propia gente de la Cruz Roja es la que se ocupa de sacar adelante a los que están falleciendo en ese momento, o a los que están siendo heridos en ese momento. Bueno, decía que quería hacer dos comentarios muy breves. En primer lugar, pienso que es público y notorio la labor que está haciendo la Cruz Roja en todo el mundo, ¿no? Y que me parece correcto y necesario que cumpláis los 7 principios que estáis diciendo. Ahora, si yo me pusiera en vuestro zapato, de luego me costaría mucho mantener la neutralidad. No vamos a llamarlo conflicto armado, porque no es un conflicto armado lo que hay en Palestina, no es una guerra entre dos ejércitos, sino es una ocupación sionista y un genocidio la que está pasando allí. Y allí me imagino que sería muy difícil, en mi caso, digo, mantener la neutralidad. Y por otra parte pienso que quien nos debería dar permiso para actuar en la Franja Palestina, en Gaza, no es el Netanyahu, no es el sionismo, sino sería la gente que lo está sufriendo esa invasión, esa ocupación. O sea, que esa labor sería muy interesante, pues digo, por la gente que está sufriendo y eso masivo, que ahora estamos haciendo otro eso, ¿no? Ya creo que van 1.800.000 gente que ha huido ya, no de sus casas, porque ya no tienen ni casa. Entonces ahí creo que esa labor vuestra sería bastante difícil y complicado. Gracias. Pues mira, hay una cuestión en relación, fíjate lo que dijimos al principio. Hay una resolución de la última conferencia internacional sobre esa cuestión, no sobre la cuestión en concreto que estás diciendo, sino sobre la cuestión de las relaciones entre la Sociedad Nacional del Estado de Israel y la Media Luna Roja Palestina, porque es un tema de preocupación desde hace un montón de años. Entonces, lo de la autorización que decías no es autorización para intervenir o no en los territorios ocupados, que tampoco la hay, que tampoco hay la autorización, pero quien la puede dar para intervenir en los centros de detención de Israel, donde están los presos de Palestina, sí son las autoridades de Israel, que son las que durante X tiempo han estado autorizando la presencia del Comité Internacional y desde octubre del 2023 ya no lo han hecho. Otro problema que tiene ahora la franja es que las fronteras han estado cerradas. Eso significa que no podía entrar nadie. Entonces la sociedad de la Media Luna Palestina ha seguido trabajando, ellos han seguido trabajando porque ya estaban dentro. Lo que han podido. Lo que han podido y arriesgando su vida. Pero el resto no ha podido entrar, pero no podía entrar nadie porque las fronteras estaban cerradas. Entonces, si las fronteras están cerradas, ni entra Cruz Roja, ni entra la ONU, ni entra nadie. Por eso no ha entrado alimento, ni ha entrado ayuda humanitaria, ni ha entrado nada. Es que estaban cerradas las fronteras. Por eso no se ha podido entrar. ¿Quién las ha cerrado? Eso ya es otra historia. Pero las fronteras estaban cerradas. Esa era la razón, una de las razones por las cuales no había manera de entrar. Pero la sociedad de la Media Luna Roja Palestina ha seguido y está allí. Los que quedan allí siguen luchando porque esos principios se puedan cumplir. ¿Algo más? Sí, ahondando en la cuestión esta de Gaza, me parece entender que en Israel hay una sociedad de la Cruz Roja, o la Vía Roja, no sé cómo se llama. Se llama Estrella Roja de David. Estrella Roja de David. Me imagino yo. ¿Y cuál es el papel de esta sociedad en el conflicto que hay ahora? ¿Qué están haciendo? No sé. Pues por una parte está ocupándose básicamente de la asistencia que puede dentro del territorio de Israel hacia los israelíes y hacia los árabes no israelíes, pero que están bajo la autoridad de Israel, no en los territorios ocupados, por una parte, y luego por otra parte, la verdad es que hace lo que puede en la relación con la sociedad de la Media Luna Roja Palestina. No tengo aquí la fecha en la que empezó esto, pero
No sé si aquí tiene tu dato. No. Hace muchos años que existe la Estrella Roja de David. Y hace menos, pero también hace muchos años, que existe la Media Luna Roja Palestina. En el ámbito del movimiento internacional de la Cruz Roja, digámoslo así, la Media Luna Roja Palestina no puede ser una organización de pleno derecho dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Por qué? Porque no existe un Estado palestino. Y como no existe un Estado palestino, no puede existir una sociedad nacional del Estado palestino de pleno derecho en el movimiento internacional de la Cruz Roja. Pero, desde que se creó la Media Luna Roja, ha tenido el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y en el ámbito de los órganos de gobierno del movimiento, siempre se ha considerado a la Media Luna Roja de Palestina como parte del movimiento, aunque no de pleno derecho, porque no hay ningún Estado que sea Estado de Palestina. Lo mismo que con la Sociedad Nacional de Israel, con la Estrella Roja de David. Bueno, lo mismo no, quiero decir, sí, ella sí ha sido, desde que decidieron entrar, que tardaron en decidirse a entrar, ha sido miembro de pleno derecho, pero bueno, pues cuando yo empecé a estar en la Cruz Roja, no existía la República de Irán, la República Islámica de Irán, y la Sociedad Nacional de ese país se llamaba del Sol, ¿cómo se llama? Del Sol y el León Rojo, porque era el emblema que la Sociedad Nacional de el Irán de entonces, que no era la República Islámica, que ahora es Media Luna Roja iraní, tenía. Si antes os comentaba que a lo mejor si venía otra ocasión, sí, era Persia. La Cruz Roja Española, en la Guerra Civil, del 36 al 39, la Cruz Roja Española, que estaba y formaba parte del movimiento internacional, era la Cruz Roja del Estado español de ese momento, que era el Estado republicano. Sin embargo, en cuanto comenzó la guerra, las fuerzas que se sublevaron contra el gobierno establecieron su capital en Burgos. Y en el establecimiento de su capital en Burgos crearon una organización de la Cruz Roja en los territorios que controlaba. Y eso duró así durante toda la Guerra Civil. Bueno, durante toda la Guerra Civil, casi durante toda la Guerra Civil. Ahí hubo una intervención, o sea que la organización de Cruz Roja dentro de los territorios controlados por el gobierno de Burgos no era una sociedad nacional de Cruz Roja de pleno derecho en el movimiento internacional, porque el Estado que estaba reconocido era, en ese caso concreto, el Estado de la Segunda República. Y entonces era esa Cruz Roja, la Cruz Roja, que tenía representación de pleno derecho. Sin embargo, durante ese tiempo os comentaba que había habido un delegado emblemático del comité, que era el tal Marcel Junot, que vino aquí y estuvo aquí durante bastante tiempo de la Guerra Civil, interviniendo, buscando la colaboración entre la Cruz Roja del gobierno y la Cruz Roja del gobierno de Madrid y la Cruz Roja del gobierno de Burgos. Y participó un montón, en unos casos con éxito y en otros sin ningún éxito, en el tema del intercambio de prisioneros y de cosas así. Este tipo fue extraordinario porque él estuvo presente en la guerra de Abisinia que hubo en el año 1936, 39 y 41, cuando la Italia de Mussolini invadió Abisinia, y él estuvo allí presente. Y entonces fue la primera guerra o el primer conflicto en el que se utilizó el arma aérea. Es decir, hasta entonces no había habido bombardeos aéreos, porque lo que hubo durante la Primera Guerra Mundial pues prácticamente no se había. Y entonces, además, era un conflicto de unas características muy nuevas, comparados con otros conflictos armados que había habido. Y entonces, la experiencia que él tuvo ahí, más la que tuvo aquí, más la que tuvo en Japón durante el bombardeo nuclear,
fue decisiva para la articulación de lo que después fueron los 4 convenios de Ginebra de 1949. Una pregunta. La cruz, digamos, la media luna roja de Palestina y la estrella roja de Israel, ¿tienen alguna relación? ¿Se articulan en algún proyecto? Han tenido mucha relación. Han tenido mucha relación. Ahora mismo, pues no creo que tengan tanta. No creo que tengan tanta, pero han tenido mucha relación. Y os vuelvo a decir lo que os comentaba antes. Hay una resolución que ya viene celebrándose durante varias conferencias internacionales sobre las relaciones entre la media luna roja palestina y la estrella roja de David para el entendimiento entre las dos. Por ejemplo, para que la estrella roja de David no intervenga en los territorios bajo ocupación, para que quien intervenga en los territorios bajo ocupación fuera y sea la media luna roja palestina, y es lo que ocurre, Pero bueno, eso no es muy sencillo, eso no debe ser. Yo no me gustaría estar allí en ese momento. Bueno, los compañeros del comité que han estado ahí, de eso se han chupado montones de cosas de esas, claro, como os podéis imaginar, ¿no? Pero sí, han tenido mucha relación durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, una última pregunta por ti. Esto es un tema muy importante porque, por ejemplo, la Cruz Roja de los Estados Unidos, quien preside la Federación Internacional en este momento es una mujer de nacionalidad estadounidense. Es la presidenta de la Federación Internacional. Claro, el papel de la Cruz Roja de los Estados Unidos en los Estados Unidos y en relación con la política internacional, pues no es sencilla, como la de ninguna Cruz Roja en ninguna parte del mundo. Hay partes del mundo donde la cosa es más complicada, pero precisamente el adherirse a los principios, al tema de la neutralidad, al tema de la independencia, es lo que nos puede ayudar en esos contextos cada vez más difíciles, nos puede ayudar a hacer un poquito, ¿no? A mejorar un poquito la situación. Sí, hola. Oye, terminamos cuando queráis, porque dijisteis que... Vale. Bueno, yo muy brevemente, vale por delante, por supuesto, el reconocimiento a la labor de los miembros de la Cruz Roja. Muchas gracias. Pero volviendo al principio, a lo de ese 16, ¿no? Hablando de la solidez de las instituciones, yo quería preguntaros cómo de sólida es hoy la Cruz Roja Española. Quiero decir, ¿sois conscientes de que hay una campaña, ha habido varias campañas, la última, la de la Dana, contra la Cruz Roja, contra la labor de la Cruz Roja, contra la institución de la Cruz Roja, contra algunos miembros en particular, hay acusaciones de corrupción? Quería que hicierais un poquito de autocrítica y al mismo tiempo reivindicación contra estas campañas de difamación o de ahora que estamos con las fake news, ¿no? Y luego creo que es cierto que vuestra neutralidad desde fuera, puede haber organizaciones, partidos políticos que no la vean como tal, no os ven neutrales. Entonces creo que también debéis de reaccionar ante estos ataques, sobre todo cuando vienen desde dentro de las instituciones, como pueden ser partidos políticos, refiriendo claramente a ultraderecha, como veis vosotros ahora vuestra situación entre todas las campañas que hay ahora mismo contra vosotros. Bueno, pues esos ataques los vemos con pena, porque creemos que la labor que hace la Sociedad de la Cruz Roja en España es una labor humanitaria que favorece a los desfavorecidos, que son los que normalmente además no tienen voz. Entonces,
vemos esas campañas con mucha pena. Es verdad que Oficina Central pues, está en ello, está intentando de una manera ordenada y respetuosa desmentir los bulos, porque la mayoría o todos son bulos. Yo no estoy al tanto porque no estoy en redes y no tengo tiempo de dedicarme a esas cosas, pero bueno, es público que hay una campaña contra Cruz Roja. Entonces pues estamos aplicando en general lo que hacemos siempre: prudencia, no combatir, mantener nuestra neutralidad y, si cabe, trabajar con más ahínco para que los desfavorecidos no pierdan nuestro apoyo, para que seguir intentando aliviar el sufrimiento humano y seguir intentando mantener nuestros 7 principios. Esa hasta ahora ha sido siempre la respuesta que ha dado Cruz Roja a esos ataques, y no es que con eso consigamos que los ataques paren, pero es cierto que preferimos que sea nuestro trabajo el que diga lo que hacemos y lo que somos, porque si nos ponemos a pico con los que nos están difamando, perdemos nuestra neutralidad, perdemos nuestra humanidad y perdemos muchos de nuestros principios. Entonces, hasta ahora, siempre la norma ha sido: déjalos que hablen y demostremos a la sociedad que nosotros seguimos trabajando duro para aliviar el sufrimiento humano, y que digan lo que digan, aquí seguimos, aquí estamos y vamos a seguir todo el tiempo que haya personas que nos necesiten, siempre contando con el apoyo de los socios que hacen que seamos capaces de ser independientes, tanto de unos como de otros, independientes de todos. Y eso es uno de nuestros mejores valores, el no tener que depender de los demás. Saber que cuando llevamos proyectos y grabamos los grabamos en el ordenador y dice financiador, y decimos sí, nosotros decimos, es que ahora se me ha ido la palabra, fondos propios. Cuando decimos fondos propios y damos a esa tecla, nos sentimos todos muy orgullosos de los socios que nos apoyan y de la cantidad de voluntarios que hacen que esa labor sea posible en España y en el resto del mundo. Muy bien, ahora yo quiero presentar un pequeño homenaje para Manuel, para Mercedes. Muchas gracias por la conferencia, ha estado muy bien, hemos estado muy gustosos de tenerlos aquí. Quiero recordar que la conferencia del 27 de febrero habla sobre el exilio comienza con la retirada, que habla sobre la guerra civil que padeció en España. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia.